¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a la segunda parte de la clase. Como ya les adelantaba, pues vamos a ver el día de hoy el tema del rol de la investigación en psicología y el método científico. Pues vamos a entrar a este tema pues recordando un poco por qué decidimos entrar a estudiar la carrera de psicología. Porque nos hace pensar entonces en qué es la psicología, ¿no? Ustedes sabrán por sus cursos anteriores que la psicología antes no tenía el estatus de ciencia, sino que fue posteriormente a través de una serie de aportes que la psicología se termina convirtiendo o considerándose como una ciencia social, en algunos casos pues considerada una ciencia humana o ciencia de la salud. En este caso, pues hay que ver por qué se le da o por qué se le asigna este estatus finalmente después de un tiempo. Si ustedes recuerdan, para que una rama, una profesión sea considerada ciencia, tiene que cumplir una serie de requisitos. Y en este caso, pues vamos a ver que la psicología ha tenido que cumplir una serie de requisitos para que sea considerada una ciencia. ¿Qué es la ciencia? Vamos a empezar. Pues es algo, ustedes dirán, pues la ciencia es una serie de, em, es la que permite obtener resultados respecto a un experimento. Es lo que piensan algunos en el colegio. La ciencia lo asocian a ciertas carreras que tienen que ver con resultados más tangibles, más concretos, más medibles. En este caso, la psicología, pues su objeto de estudio no está relacionado con algo tangible o concreto, pero va a cumplir una serie de requisitos para ser considerada como ciencia, ¿no? La ciencia es un proceso sistémico de generación de información acerca del mundo. Eso es algo que nos dice Whitley de manera más resumida de lo que puede ser considerado como ciencia. Proceso sistemático de generación de información. Acá ya nos está adelantando que para que la psicología sea considerada una ciencia debe atravesar o a través de ella debe lograr establecer una serie de pasos para generar información acerca de su objeto de estudio. Y esta serie de pasos deben seguir un proceso sistemático. La ciencia describe y explica por qué ocurren las cosas en el mundo en base al conocimiento. Finalmente, pues es la que aporta estas nuevas explicaciones de fenómenos o eventos que suceden a nuestro alrededor, ¿no? Así es como se construye el cuerpo del conocimiento. Algunos la definen como un estilo de pensamiento y de acción cuyo producto final va a ser el conocimiento científico. Pues acá ya aparece un nuevo nombre que es el conocimiento científico. Vamos a ver cómo se construye este conocimiento científico. Pues este se construye a través del método científico. ¿Y qué es el método científico? Imagino que a algunos se le viene a la mente algunas cosas, de repente ya captó esta palabra de proceso sistemático, tendrá que ver eso con el método científico. Pues como dice su palabra, como dice la misma terminología, método alude a una forma de hacer algo, ¿no? Es como yo tengo mi método, ustedes se ponen, si les gusta cocinar, pues dicen, no, coloquialmente yo tengo mi método para cocinar. Para el estudio, uno tiene metodología para estudiar. Pues es como una serie de pasos que uno lleva a cabo para lograr algo. En este caso, el método científico va a ser una manera de obtener información para generar finalmente el conocimiento científico. ¿Y cómo deben ser estos pasos, estas maneras para obtener información? Pues en primer lugar, pues vamos a observar un fenómeno. Yo quiero tener información sobre un fenómeno. Digamos, quiero ver cómo se está dando el proceso de confinamiento, el proceso de cuarentena en una población.
Pues primero tengo que observar el fenómeno, luego voy a hacer un planteamiento del problema, es decir, ¿qué quiero saber de este fenómeno de confinamiento, de cuarentena? De repente quiero ver el tema de ansiedad, si se experimenta ansiedad o no en esta cuarentena, qué hipótesis tendré, es decir, voy a elaborar una serie de hipótesis, de repente si es que yo quiero ver si es que la ansiedad se experimenta más en adultos que en niños, pues o yo puedo tener la hipótesis de que va a ser mayor en adultos en comparación a los niños. Luego tenemos que ver la experimentación, es como poder extraer resultados, ¿no? Y vamos a aplicar una serie de diseños o de pasos para obtener los resultados. Finalmente los analizamos y llegamos a las conclusiones. Es así que finalmente vamos a tener lo que se llama el conocimiento científico. Entonces el método científico es metódico porque sigue una serie de pasos que son sistemáticos, son procedimientos rigurosos, es objetivo y es empírico. ¿Por qué es objetivo? Porque de alguna manera, pues si bien nosotros estamos implicados como sujetos que hacemos la investigación, pues de alguna manera consideramos distanciarnos nuestras percepciones, nuestros sentimientos o afectos de alguna manera frente al fenómeno psicológico. No diciendo de que no lo sentimos, sino más bien considerando que estamos sintiendo ciertos afectos, ciertas percepciones tenemos respecto a ese fenómeno, pero tenemos eso registrado para controlarlo y evitar que cree un sesgo que pueda afectar los resultados. Como tercera característica es verificable y replicable, es decir, se puede contrastar, se puede verificar, comprobar, es decir, los resultados de una investigación, si lo replico, debería obtener similares resultados o de repente no. Siempre está sometido a un proceso de verificación. Y por último, que es comunicable y público. Es decir, que los resultados de la investigación pues nada sirve si solo se quedan con los autores, sino tenemos que comunicarlo para poder aportar al conocimiento científico. Es decir, se publica en una revista o en otros medios de comunicación y se hace público y se comparte con la sociedad en general y de esta manera pues alimenta el cuerpo de conocimientos. Finalmente, esto es lo que vamos a obtener, el conocimiento fundamentado en observaciones y estudios siguiendo métodos y conclusiones inferidas a partir de pruebas estadísticas. ¿Por qué? Porque la estadística va a ser una herramienta que nos va a permitir analizar de alguna manera los resultados. Esto sobre todo lo pueden ver de manera más clara en las investigaciones que son de diseño cuantitativo, pero también se ven en las de cualitativo. Finalmente, este conocimiento científico va a generar una serie de explicaciones a ciertos fenómenos sociales, psicológicos, ¿no? Y son experiencias que son susceptibles de ser replicables. Es decir, que podemos volver a repetir ese estudio y obtener una serie de resultados que pueden ser similares al obtenido o puede ser de repente diferente, ¿no? Más o menos eso sería lo que tiene que ver con este proceso de obtención de conocimiento científico. Entonces, esto da de alguna manera porque la psicología es una ciencia, pero todo nuestro conocimiento es científico. Ustedes se van a preguntar eso probablemente porque han visto que hay conocimiento que ustedes pueden ver, por ejemplo, en los periódicos, en la internet, pero ese conocimiento será científico, habrá seguido los métodos, mejor dicho, habrá seguido los pasos del método científico, pues lo vamos a ver si eso es así, si existe otro tipo de conocimiento.
Hay un conocimiento que no sigue estos pasos del método científico. Y este conocimiento puede estar dado por un pensamiento más mágico, puede estar considerado incluso como pseudociencia. Ustedes van a ver, pues, por ejemplo, que hay personas que asumen una verdad a partir de alguna información que encuentra en Internet, pues que Internet está siendo la ventana para todos, pero terminan siendo conclusiones que no son verdaderas, que son de repente verdades o verdades falsas, ¿no? Acá pues ponemos ejemplo a los llamados noticias falsas que se ha estado dando, sobre todo en este contexto de cuarentena, estos fake news. Ustedes van a ver cómo ha salido pues una serie de informaciones respecto a si tal, si te tomas, comes tal alimento, seguro no te va a dar el coronavirus, entre otras cosas. Eso es algo que suele analizarse como fenómeno social, pero lo que buscamos acá es tomarlo como ejemplo para explicar pues que hay conocimiento que no sigue todo este método científico y por lo tanto no puede ser considerado como conocimiento científico. Por ejemplo, esto lo vemos sobre todo cuando pues utilizan eh, teorías, supuestos, métodos no científicos para llegar a conclusiones que pretenden ser científicas pero no lo son. Apelan a estrategias distorsionadas y erróneas que comúnmente se usan para convencer a personas sobre beneficios de productos o tratamientos. Lo vemos mucho, por ejemplo, no sé si ustedes lo han visto en determinadas pastillas para adelgazar o tómate cierta la receta, pues, ¿no? De con la receta de la sopa quemagrasa y no sé qué cosa más, como diciendo que afirma de que eso te va a hacer bajar 10 kilos. Es como que puede ser que a una persona le haya funcionado, pero no necesariamente eso significa que a todas las personas le va a pasar lo mismo, ¿no? Pues esos ustedes tendrán un montón de ejemplos, ¿no? También antes de, más allá de, ustedes veían en las series de televisión, pues no, verdades que a veces verdades entre comillas que se asumen, ¿no? Que se proponen pues para publicitar determinado producto, para generar una especie de sugestión para que las personas pues apoyados supuestamente en pruebas científicas pues animen a las personas a comprar o utilizar determinado producto. Esto es solamente para que ustedes vean, ¿no? Es un ejemplo, una comparación de lo que dice el método científico versus lo que es la pseudociencia. Entonces, esta pseudociencia está fundamentada en testimonios personales o de figuras de autoridad, reportes de casos, expertos, ¿no? Que aparecen en bata, como asumiendo que son científicos, que realizan pronunciamientos fuera de su área de formación o expertise, cualquier información no revisada por un grupo de pares o que no haya seguido el método científico. Acá se lo ve sobre todo cuando utilizan personajes que son figuras de autoridad y que si ellos lo dicen es porque debe ser cierto, ¿no? Apelan mucho esto en publicidad. Y hay un montón de ejemplos de pseudociencia. Entonces, el conocimiento científico, psicológico, ¿para qué sirve? Para hacer descripciones, para establecer relaciones entre fenómenos, entre variables que dan cuenta de un fenómeno de la realidad, para hacer predicciones. Es decir, sirve para crear teorías que expliquen la realidad psicológica de las personas. Vamos a ver que hay una serie de teorías psicológicas científicas, pero eso la vamos a continuar en un tercer momento de la clase. Ahora los dejo con esta parte que hemos visto para que reflexionen y lo tomen en cuenta para iniciar la tercera parte de la clase. Recuerden lo que es la diferencia entre método científico y pseudociencia. Ya volvemos.